enseñó el general. Buenas noches, gente. Acá estamos en una nueva edición de Argentina Ahora o Nunca. Nuestro segundo programa. Nuestro segundo programa. Qué grande. Bien, acá estamos con la compañía de Jonathan Di Paola, Alejandro Alonso, Mauro Martí y quien les habla, Leandro Vargas. Esta noche nos toca tratar un tema bastante, actual, porque estamos en las vísperas del 2 de abril, una fecha bastante sentida para el pueblo argentino, y nosotros queremos hacer una conmemoración particular, hablando sobre la historia, sobre ciertas cosas que parecen que están un poco olvidadas. Entonces, esto es importante para que nosotros siempre tengamos una visión distinta de lo que comúnmente el argentino tal vez recuerda o cree que es la única verdad y realidad. Así que creo que podemos comenzar con alguna pregunta. ¿Querés comentarnos algo, Jonathan? Yo pensando en esta fecha que nos congrega hoy, me vino así como un brote repentino de referencia, una frase de Platón en el Critias, o sobre la Atlántida, que en un momento me quedó palpitando con ruido y creo que es muy oportuna para la Argentina en general. No es que sea exclusiva para esta fecha, pero la historia es algo en lo que debemos demorar con urgencia. Y dice así Platón. Cuenta que Solón, en un viaje a Egipto y hablando con un sacerdote, este sacerdote le dice: vosotros los griegos sois siempre niños. En Grecia no hay ancianos. Solón le preguntó qué quería decir con esto, a lo que el sacerdote replicó: sois niños en cuanto al alma, porque no poseéis tradiciones remotas ni conocimientos venerables de su pasado. He aquí la razón. Bueno, la frase me parece verdaderamente oportuna para la Argentina, para todo el contexto histórico, incluso para el Día de la Memoria que acaba de pasar, pero tomando esta fecha patria circunstancial del 2 de abril y de la Guerra de Malvinas, volviendo a retomar este proyecto con el que iniciamos el programa, de tomar la bandera de un proyecto de nación, de una unidad nacional, de un patriotismo que siempre desgastado y olvidado, la idea de pensarnos como pueblo y decir: ¿qué pasa que nosotros no tenemos conciencia de un pasado en el que estemos con ciertas notas de unidad nacional, mínimamente, ¿no? Porque después podemos hablar de distinción, de opiniones, pero el problema de la Argentina es que sobre cada hecho histórico tenemos una polaridad de interpretaciones posibles o mínimamente una dialéctica interpretativa que también nos distingue como sociedad, que nos hace muy difíciles de construir algo común. Entonces, pensaba en que nosotros somos un poco como esos griegos que están siendo acusados de falta de conocimiento del pasado y de niñez. Pero era para iniciar esta charla entre amigos y poder ver qué conocemos del pasado, qué podemos recuperar y cómo podemos seguir una línea histórica que nos dé un conocimiento del presente y nos haga verdaderamente adultos de la historia, que es lo que necesitamos, ¿no? O sea, cuando hablamos de adultez, hablamos de tener conciencia de nuestro presente, tener conciencia de una historia que viene acompañada de todo un pasado y las causas y efectos que eso conlleva, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, la efeméride dice que es el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas. Esto habla de, como de entrada, de algo triste, de algo negativo, tal vez. Y no se habla de que ese 2 de abril fue en realidad el principio de la gesta de la recuperación. Se izó la bandera argentina y se recuperó el suelo patrio después de 149 años. Y eso no se recuerda la derrota. Eso es un significativo que está implantado en la sociedad. Parece una tontera, pero no lo es, porque nos remite a que no podemos, a que eso ya se perdió. Sí. Bueno, pensemos que esta fecha es consolidada en el 2000.
creo que la fecha aparece como fecha patria en el 2000, y tiene como referencia, bueno, esa visión que tiene una historia detrás de antimilitarismo, ¿no? Me parece que hay que entender ese contexto de cómo surge esta fecha, en el sentido de que lo que se va a recuperar es el valor de ciertos hombres que pelearon, pero no por su honor en la pelea, sino porque fueron pobres hombres, que fueron entregados traicioneramente por una patria militar. Son esos pobres guerreritos o esos pobres soldados o los jóvenes de Malvinas que los fueron a mandar al matadero casi, ¿no? Entonces ya tiene una carga significativa de cómo fue pensada esta fecha. Y justamente nosotros tenemos la misión de reestructurar ese pensar en el que, si no fijamos una fecha histórica desde esta visión puramente negativa del derrotismo, incluso del perder los laureles de lo que fue esa guerra, entendiendo que fue una guerra donde simplemente fue un Estado negligente que mandó unos hombres poco preparados y que sacó del Chaco que hacía calor y los mandó al medio del frío y que no sabíamos ni lo que hacíamos, ¿no? Sí, son especies de leyendas negras, ¿no? Claro. Dentro de la historia. Me parece que en términos filosóficos, como lo planteás, Jonathan, es importante ver los tiempos que se están perdiendo. Por ejemplo, según los romanos o los griegos, el tiempo del aion, que es el tiempo donde uno puede mirar hacia un pasado eterno, puede mirar hacia un futuro eterno, y se encuentra en un momento particular de la historia donde uno puede observar, hacer una lectura de la realidad y ver cuáles son las posibilidades dentro de esa historia y con la potencialidad que permite el futuro. Entonces, ese tiempo que está por venir puede ser ese kairos hoy, esa ventana que se abre, que Argentina tiene todas las posibilidades. Por algo es tan asediada, por algo es tan atacada e invadida históricamente. Desde 1833, Sí, Malvinas. 1833, sí. La guerra del 82, el Gaucho Rivero, la Operación Cóndor, Vuelta obligado. vuelta obligado. Ha habido varias batallas y ha habido varios momentos donde uno puede plantarse y decir, bueno, este es un momento oportuno para pasar al frente, para hacer lo que hay que hacer, porque en la política hoy, ¿qué pasa? Hay muchos que se preguntan, se dicen ¿por qué? ¿Por qué? Y porque pasó esto, pasó. Bueno, los noticieros están llenos de por qué. Todo el tiempo diciéndote lo mal que estamos, Sí, opinólogos. el desastre. Con los actos patrios pasa lo mismo. El 24 de marzo es una lágrima, el 2 de abril es una lágrima. Entonces, hay que ver cómo miramos eso. ¿Desde qué lugar? ¿Del lado del sufriente o del lado del héroe? Miremoslo del lado del héroe, porque es el lado más edificante, es lo que más nos conviene. No podemos vivir llorando, porque tratar de recuperar algo que se perdió, perdemos 2 veces. Claro. No tenemos que ir ahí, tenemos que ver para adelante. Y en ese tiempo del kairos, en esa oportunidad que tenemos hoy, con la potencialidad que dijimos que tiene Argentina, me parece que es oportuno rever un poco de la historia con Ale, sobre todo, que sabe un montón. Siempre la estrella, estamos acá aprovechando. Y para dejar de lado el tiempo del Cronos, que se devora a sus propios hijos para hacer. Bien. ¿Sabes que sobre esto que está diciendo? No quiero detenerme en un detalle que me parece significativo también y que, bueno, de esto ya le doy la palabra a Ale, que es lo siguiente. Uno estaba acostumbrado cuando lee la historia de la antigüedad, de los antiguos reinos, imperios, y en general es una historia que está centrada en el hecho de la guerra como un hecho significativo y donde la política pasa en primer término por la guerra. Y eso es una mirada de la historia, ahora vos me dirás por qué un poco, que se perdió en los últimos años. O sea, los últimos 100 años dejó de ser la historia centrada en la guerra, y la guerra casi que es un hecho que se empieza a ocultar en la historia. Y pasa como un hechos accidentales. En la guerra de Ucrania es un detalle. ¿Y qué hay detrás de esta pérdida del sentido que tenía la historia antes? Creo que la explicación está en que el enemigo dominante no utiliza esas armas, te infiltra. El enemigo liberal te infiltra, no te enfrenta. ¿Entendés? Es peor. Puede decir que la guerra es cultural ahora y ya la guerra es cultural hace 200 años. Bien. Y en esa guerra cultural, Rivadavia, Mitre, ¿qué eran? ¿Eran argentinos?
Pero cuando vos ves las políticas que tomaron, los resultados, nosotros pensarlo de esta manera. 1806, 1807. Inglaterra invade Buenos Aires. Liniers los derrota en 1806 y los derrota en 1807. Y 3 años después es fusilado. Sí, es terrible. ¿Cómo lo Es una tragedia. ¿Qué explicación le encontrás? Se mandó a cagar. El enemigo lo tenemos adentro. Bien. No es frontal. Es lo que decíamos en el programa anterior. La ventaja que tuvo Estados Unidos es que él se enfrenta es enemigo directo. Nosotros teníamos un enemigo inmediato, saliendo un poco de Malvinas, yendo a la historia argentina. Teníamos un enemigo inmediato, la administración borbónica, que estaba haciendo la explotación de lo que era la América hispana. Ahí fue cuando, siempre decimos lo mismo, cuando pasan de los Borbones, cuando pasan los autos de los Borbones, empieza esto de la mitad, ya de Naconago, la destrucción de las misiones jesuitas, porque los jesuitas eran como el freno al absolutismo monárquico. Y eso más o menos estamos en 1710, 1720, hasta 1810, fueron 90 años de la administración borbónica que estaba esquilmando a la América hispana. Pero estaba siendo derrotado. Entonces teníamos un enemigo inmediato, que era la administración borbónica. Pero teníamos un enemigo estratégico, que estaba detrás de eso, que es el enemigo británico. Y el británico, el enemigo estratégico, nos estaba alimentando para que luchemos contra el enemigo inmediato. O sea, el enemigo estratégico Sí. era un aliado nuestro contra un enemigo inmediato. Vive y reinará, ¿no? Lo teníamos adentro. Lo teníamos adentro. Las resoluciones que desde 1778 de los Borbones con el reglamento de libre comercio, después de la Junta de Mayo, con Moreno a la cabeza, la apertura absoluta de los productos manufacturados ingleses dentro de la Argentina, eso encumbra a elites, porque siempre, como dice Jaureche, es tan malo el enemigo externo como el criollo que te viene adentro. Eso produjo dentro de nuestro país oligarquías asociadas, socias de este enemigo estratégico. Pero ¿qué sucedía? Estaba en el puerto de Buenos Aires. La burguesía portuaria. La burguesía portuaria. Del comercio inglés. Que recibía la ilustración inglesa, recibía los capitales extranjeros, ¿entendés? Entonces, lo que sería el interior, los caudillos federales luchaban en montoneras, armaban ejércitos como se podía, y se luchaba como se podía, pero fueron 70 años entre unitarios y federales que finalmente vencieron. Vencieron los unitarios, venció la mentalidad liberal. El que lo ve bien esto es José Hernández. José Hernández ve que el gaucho, lo que les comenté hoy a tarde, que el gaucho, ese producto del liberalismo del comienzo del siglo XIX, de la antigua forma de producción. Claro, el sujeto de la antigua forma de producción el hombre de la antigua forma ha quedado ahora sin su maquinaria productiva. desocupado. Entonces solamente pulula por la pampa. Sí, por es ahí usado como policía o fuerza de choque. O como el de Huiralde, se ofrece como de 2 segundos sombra, hace algún arreo, es un hombre libre y no tiene patrón, trabaja por algo. Bueno, cuando se termina esta lucha entre unitarios y federales y se empieza a parcelar y se empieza a expandir la frontera pampeana, ¿para qué? ¿Por qué? Porque esto tenía una visión mundial. Teníamos que abastecer de alimento a las grandes metrópolis industriales de Europa. Exacto. Entonces esas élites que tenían el poder en nuestro país son socias de nuestro enemigo estratégico. Bien. Malvinas es la punta del iceberg de eso. Bueno, Es un vector estratégico, ¿no? Malvinas geográficamente, geopolíticamente. digo, en ese sentido, claro, geográficamente sí, pero es la punta del iceberg en este aspecto de toda una tradición de historia argentina y una historia del enemigo real de la Argentina, pero también es una especie de punto bisagra en donde aparece o queda consolidado claramente una nueva
tipo de dependencia que Argentina va a tener a posterior. Y también toda una generación o un periodo de una Argentina entregada, militarmente, económicamente, políticamente. Por eso digo, sí, la punta del iceberg, pero por eso digo, la lectura de las guerras como aquellos hechos cruciales en la historia que marcan pasos temporales, que por algo se la enseña de alguna manera, y yo creo que en esto está la colonización cultural, se la enseña tan malo, se la pasa como un recuerdo rápido, una guerrita así nomás, sin entender las consecuencias sociales, económicas y políticas que eso ha tenido en la Argentina, que es algo que además vos trabajaste mucho, y por eso digo, bueno, traigo esta ocasión para que puedas compartir un poco esas investigaciones sobre la guerra de Malvinas. Claro, las consecuencias. La consecuencia de Malvinas, la directa es la destrucción del aparato defensivo argentino. Logística y defensivo, directamente. Claro, el desmantelamiento de la militar. Perdimos 63 aviones de caza de combate. Recién ahora estamos por comprar 20 aviones que llegó uno y le sacan fotos por todos lados. La guerra fue en el 82, en el año 91 se pasa de Guase el portaaviones 25 de mayo. Argentina tiene creo que es unos 8 o 9 países, tiene el mar más grande del mundo, 8 o 9 países, y no tenemos un portaaviones. No tenemos forma de defendernos, no tenemos. Sin logística, para la defensa sobre todo. Y después perdimos los grandes pilotos que estuvieron en guerra, toda esa experiencia se perdió. Hay un trasvasamiento generacional que se corta. Se corta. No, claro. Creo que. O sea, ¿qué le va a pasar a Ucrania ahora cuando termine la guerra? Le va a quedar una gomera. Claro. Bueno, a mí me gustaría resaltar algo que dijo Thatcher. A ver. Me toco bueno. Muy bien, vale. Algo que dijo Thatcher en ese momento, que dijo: nosotros vamos por la parte material de los argentinos, vamos por su tierra. Le vamos a copar ahí, lo vamos a matar, le vamos a tomar el sistema productivo, la logística, etc. Pero, en definitiva, lo que nosotros queremos, de lo que queremos apropiarnos y destruir, es el espíritu del argentino. Entendido como un crisol de raza, si querés. Porque está bien, hablamos todos en castellano desde México hasta la Argentina. Pero en la Argentina hubo muchas oleadas de migraciones que dieron algo muy particular. Muy particular. Sí. Y eso espíritu criollo, antes que nosotros, inclusive. Y gracias a Dios que José Hernández lo pudo poner en el escrito. Sí, el gaucho. Si no, no sabríamos ni cómo hablábamos. Bien. José Hernández comprende que ese mundo del gaucho se iba a acabar. Primero porque los mataron a todos en montones. Porque acá en la Argentina se habla mucho de indigenismo, ¿no? Qué mal hicieron a los indios. Sí. Pero el primer exterminado fue el gaucho. No solo violentamente en las montoneras, en las guerras de territorios y federales, sino porque se acabó su modo de vida. Claro. Con los alambrados. Y pensar que fue la gesta independentista también, ¿no? O sea que. La del gaucho, digo. Sí. O sea, esa es la que se termina exterminando y se destruye su material productivo. Y Hernández, como un intelectual del momento, aparte de que era político, ¿no? También claro, pero el tipo hay que tener en cuenta que el tipo se estaba jugando la vida, él escribe de la clandestinidad, el Martín Fierro. Pero el tipo sabe observar mientras está ocurriendo, se da cuenta que hay un mundo que se termina. No era el fin del mundo, pero era el fin de un mundo. Claro. Había que rescatar ese pedazo de historia. Lo que las oligarquías liberales de ese momento no se dieron cuenta era que esa ola inmigratoria que iban a traer para acabar con la famosa barbarie de Sarmiento, les iba a traer otra ola inmigratoria que iba a ser otro problema, que era la italiana. Los gringos. Porque la migración italiana aporta una nueva sangre a la Argentina. Sin ir más lejos, muchos que van a este programa van a decir: este estúpido que está hablando, pero el tango claramente tiene influencia italiana. Lepera, no me acuerdo, Contursi, Homero Mansi, Homero Mansi se llama Mansione. ¿Entendés? Sí, los actores del tango. Claro, son tipos que tuvieron que trasladar una mentalidad a otro idioma. Sí. Y se crea el tango, ¿entendés? Que casualmente, ¿cuándo termina el tango?
El tango termina en 1956. Los últimos grandes tangos. Ahí aparece Piazzolla, y digo, bueno, que le guste Piazzolla, pero quiero decir, el tango de verdad se termina con el golpe del 55, el golpe del 56. Pero lo que quiero decir, volviendo a Malvinas, es una... Aunque Malvinas no hubiera ocurrido, si Malvinas en ese lugar del Atlántico hubiera un agujero con agua y no habría nada, los ingleses seguirían siendo nuestros enemigos. Totalmente. Porque la Argentina, si ustedes ven la conformación del mapa mundial, la Argentina es un lugar donde se llega. Lo hóspito. Se llega. Hayas cruzado por el estrecho de Bering, hayas llegado con Colón, hayas venido con los chinos, el último lugar que llega es la Argentina. Y los ingleses se creen que son el pueblo prometido, ellos. O sea, la cosmogonía de los tipos es distinta a la nuestra. Por naturaleza. La guerra de los Habsburgos y los Estuardos, o sea, esas guerras entre la corona británica y el Mediterráneo, se traslada acá al Nuevo Mundo. La independencia de nuestro país. La independencia de Buenos Aires. Ustedes pongámonos a pensar. 1810, 1800. Había una superpotencia en el otro extremo del continente, que era protestante, liberal y puritana. Y encima iba a disputar exactamente los mismos mercados que íbamos a disputar nosotros. Argentina nace por autonomacia. Argentina es el némesis de Estados Unidos. Esa guerra entre Habsburgos y la reina Isabel, si querés llamarla, se traslada de forma directa a Argentina. Después van a decir, no, bueno, está Canadá. No. Hay dos países. Si sos mexicano y me estás mirando, perdóname. O sea, hay dos países en América que trasladan el espíritu de lo que estamos hablando, que son Argentina y Estados Unidos. Está llena de ejemplos la historia argentina de estos hitos, qué sé yo, la cañonera donde Irigoyen hizo saludar a los ¿de qué país eran? De Centroamérica. Hay un hecho, un país salvadoreño, creo que, o sea, hay hechos fácticos donde la Argentina demuestra la doctrina Drago contra la doctrina Monroe, ponele, ¿entendés? Entonces, a eso me refiero, ¿entendés? Donde, qué sé yo. Tenemos otra cosmovisión de la vida. Totalmente opuesta. Okay. Se puede entender que el inglés, cuando invade Estados Unidos y toda esa zona, no dejó un piel roja. El mejor indio se le ha muerto. Sí. Y nosotros, sin embargo, Cortés tiene una hija con la mal llamada Malinche. Sí. Marina, la princesa Marina. Otra cosa. Claro. Bueno, esto como radiografía del enemigo. Sí. Pero para no desviarnos del tema Que es el que nos ataca en Malvinas. Bueno, claro, por eso. La radiografía de este enemigo que lo vamos buscando en la historia. Pero podemos preguntarnos entonces cómo inicia Malvinas y el conflicto de Malvinas, ¿no? Y cómo es el de desarrollo. Pero para eso antes vamos a hacer una pequeña pausa y así arrancamos con todo. ¿Les parece? Supimos laureles conseguir, glorias y proezas cantar, la soberanía un sueño lejano. Ahora del imperialismo esclavos. Bueno, bien, continuamos en esta velada tan especial y vamos a hacer una pregunta para cambiar la página y no hablar de este espíritu derrotista. Lo que nosotros queremos es reivindicar, levantar el espíritu, mirar para arriba y hablar de estos héroes, de estos hombres que defendieron la patria, que llegaron a recuperar nuestras tierras. ¿Qué actos heroicos podemos recordar de aquella guerra del 82? Y actos de heroísmo habrá habido varios. Siempre se recuerdan los de los aviadores, ¿no? La Fuerza Aérea. Lo que pasa que al desarrollarse el conflicto del Atlántico Sur de la forma que se desarrolló,
Inglaterra comenzó la guerra empezó el 2 de abril, perdón. Sí. La guerra empezó el 2 de abril, pero en realidad la guerra empezó en enero. Los ingleses empezaron la guerra en enero. Y increíblemente nos sacaron unos 15, 20 días de ventaja que Argentina nunca los pudo recuperar. Con una misión diplomática que enviaron a Buenos Aires, creo que fue en Buenos Aires o en la ONU, donde lo único que hicieron los británicos fue ganar tiempo. Es por eso que Belgrano es hundido en el lugar donde es hundido. El buque general Belgrano iba a estar en Puerto Argentino, defendiendo Puerto Argentino y cañoneando las fragatas inglesas. Se me ocurre, más que un acto de heroísmo, se me ocurre un acto de... Porque en realidad cuando hablamos de acto de heroísmo, hablamos de acto de arrojo. Y a mí me gusta hablar de actos de inteligencia. De estrategia. A mí me gusta hablar de actos de inteligencia. La guerra no es de individuos solamente. Claro. O sea, el operativo que demandaba cada misión aérea argentina llevaba adelante un conjunto de operaciones y de coordinaciones que son más valerosas de destacar. Esto es como cuando en el fútbol, viste, un equipo le gana a otro y nos ganaron pegando patadas, viste, y hay otras formas de ganar. Mirá, estamos siendo infiltrados. Estamos infiltrados. Sí, o recordar solo el que mete el gol, ¿no? Claro. Pensar que el héroe es el tipo que patea la pelota al final. Por empezar, Argentina disponía de 5 Exocet. 5 Exocet es un misil cortaolas, es un misil aire-agua, que volaba al ras del agua, y tenía una cabeza que se enfocaba en el objetivo más grande que tenía delante. Esa es la gran carta de la Argentina. Teníamos 5 nada más. Y muchos dicen, tenemos 5 nada más. Si hubiéramos tenido 2 y se los pegábamos cuando los teníamos que pegar, hubieran servido también. Bueno, pero esos 5 misiles nos los vendieron los franceses. Es un misil que justamente lo fabrican los franceses porque tienen su enemigo, como nosotros tenemos a los chilenos, los franceses tienen a los ingleses. Entonces por eso inventan el Exocet. ¿Entendés? El Exocet está hecho para el agua, la batalla. Lo entregan sin el sistema de armas, ¿no? No. No sé bien ese sistema. Yo no sé si el misil Exocet nos lo venden los franceses o nos lo venden los peruanos. No me acuerdo bien, porque la patrulla de combate que puede arrojar el Exocet, que puede lanzar el Exocet, nos la vendieron los peruanos, los Super-Tendar, los 20 Super-Tendar. Pero los ingleses estaban tranquilos porque los fabricantes franceses de Exocet le habían dicho a Inglaterra, le habían asegurado que nosotros no teníamos forma de usarlo porque no teníamos la valija. Claro, es como un candado, ¿cómo se dice? Numérico. Como un candado numérico. No teníamos el código para usarlo, pero eso acá en la Universidad Tecnológica lo descifraron con un ensayo de error. Se prendía la lamparita, este es el código. Después hay algunos mal hablados que dicen que en realidad el código lo pasaron los israelitas. Pero bueno. La cosa tiene que ser edificante. Sí, no importa. Cuestión que cuando los ingleses hunden el Belgrano, claro, había que vengar esa afrenta. Entonces el 1 de mayo de 1982, usando un Exocet, Argentina hunde la fragata misilística Sheffield, que en ese momento era la fragata más moderna del mundo. Y Argentina comienza el combate, comienza la guerra con un solo objetivo. Argentina tenía un solo objetivo. La guerra se ganaba si se hundía a uno de los 2 portaaviones. Hundiendo uno de los 2 portaaviones, los ingleses se tenían que volver. Y toda la guerra consistió en buscar esos 2 portaaviones. El segundo Exocet se lo pegan al Atlantic Conveyor, pensando también que era el Hermes o el Invencible, alguno de los 2 portaaviones, por el tamaño del Conveyor. El Conveyor era un barco, si alguno vive por La Boca o pasa por Exolgán, por el puerto, era un barco de container. Llevaba container. Había puesto llevaba todos los pertrechos del ejército inglés, estaban en el Atlantic Conveyor. Y adentro del buque llevaba
no me acuerdo bien el nombre, que eran los Chiahawk, los helicópteros que los ingleses tenían pensado utilizarlos para transporte, para cuando desembarcaran en Bahía de San Carlos, llegar a Puerto Argentino en esos helicópteros. Bueno, uno de los misiles Exocet le da al Atlantic y los deja a los ingleses, tuvieron que ir a pata desde San Carlos hasta Puerto Argentino. Y se salvaron porque sobre la cubierta del Atlantic había Harriers. Los Sea Harrier, había dos modelos. Uno era el que tenían en los portaaviones, el Hermes y el Invencible, y después estaban estos Harriers que venían en el Atlantic, que eran los pusieron en la cabecera de playa. Esos se salvaron porque antes que le pegue ya los habían desembarcado. Mucho se habla del despegue vertical, del Harrier. Eso también, si bien es una ventaja, que despegan verticalmente, también es una desventaja porque no sirve para bombardeo, porque al despegar verticalmente no puede estar cargado de bombas. Para estar cargado de bombas tiene que tener acarreo. Entonces, si bien era una ventaja el despegue vertical, también tenían menos armas. Pero básicamente la Argentina pierde la guerra por una cuestión de tiempo, logística, y andás a ver si se pusieron todos de acuerdo en que había que ganarla. Yo le repito siempre lo mismo a mis amigos, a los que hablamos. El ministro de Economía era Roberto Alemann, de la Argentina. Era un tipo que pertenecía a la banca financiera suiza. Termina la guerra de Malvinas el 14 de febrero de 1982. En agosto del 82, Domingo Felipe Cavallo, lo digo con todos los nombres, estatiza la deuda externa argentina. El 80% de la deuda externa argentina es con bancos británicos. Esos bonos de los bancos británicos sirvieron para comprar las empresas estatales. Casualidad, Francia, que nos caga en el veto de la ONU, se lleva Telecom y se lleva Aguas Argentinas. Chile, enemigo estratégico de la Argentina, que nos vende todas las posiciones de nuestras bases aéreas y le da apoyo logístico a los ingleses, se lleva Edesur. Vamos a decir, ¿cómo hizo Chile para comprarnos Edesur? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo puede ser? Después, bueno, España. Recordemos España, Felipe González, liberal. Felipe González, el presidente español, entre comillas socialista, es el que desindustrializa a España. Recordemos que Franco, el entre comillas dictador, él tenía un gobierno proteccionista. España hasta 1975 tenía industrias. Cuando llega Felipe González al poder, se desindustrializa España. Políticas neoliberales. Y España se lleva Telefónica. Después se llevó Repsol. Ahí me estoy olvidando otro aliado. No, y es el mediador en los acuerdos de Madrid. Ni hablar. Aerolíneas argentinas. Bien. A los belgas están metidos. Ahora, y esto que se dice siempre, yo lo escuché mucho, ¿no? De que nos agarran de sorpresa en las islas, que las tomamos y los militares en la espera decían que tenían tiempo de sobra para que llegaran los británicos y que después nos agarran de sorpresa en la isla. De esos mitos que se cuentan desmalvinizadores. Es tan así eso de que no estábamos preparados ni con las armas, ni con la milicia, la infantería. Se cuenta siempre la aviación como que nadie la discute. Creo que quizá porque ya no había más herramientas para discutir. O tiene que ver con esta cortesía del inglés que cuando encuentra algo importante de proeza para poder compararse y medirse, decir, bueno, peleamos contra una aviación que era buena. Sí, siempre es mejor que el enemigo te enaltece, salvo cuando perdés. El enemigo te enaltece. Pero con respecto a eso no tengo mucho que decir. Se luchó con valentía, se hizo lo que se pudo, murió mucha gente allá, hubo mucha irresponsabilidad. Se dice que los altos mandos argentinos pensaban que no iba a haber guerra. Pero si vos veías la foto de la revista Gente, donde está el soldado argentino llevándolo a los ingleses con las manos atrás, y vos veías esa foto en el mundo, sabías que iba a haber guerra. Sí. Habiendo leyendo los libros de historia, sabías que iba a haber guerra. O sea, no. Yo creo que la guerra era, una vez que Argentina desembarcó ahí,
ya está, era inevitable. No sé bien qué. Estaba planificada no como una guerra terrestre. O sea, Argentina la pensó tácticamente como una guerra aérea y naval. Porque digo, terrestre como que parece que las tropas son un poco de resistencia y hubo unos combates en el monte Pradera de Ganso, Monte London, Dos Hermanas, creo que se llamaba el otro. Hubo batallas hasta, dice que a Bayoneta Calada. Qué sé yo, vos podés pensar, la guerra es en abril y capaz que había un tipo que entró en la colimba en marzo. Y te dan un fusil y adelante tenés un tipo que es un profesional. Bueno, eso siempre pasa en la guerra, güey. Sí, eso siempre pasa en la guerra. Proscriptos, se manda los ejércitos. No, de hecho se llama infantería. Otra estupidez, los chicos de la guerra. ¿Y qué quiere que me van a mandar a mí con la hernia disco a la guerra? O sea, no, claro. Mandaba fuerza. Claro, la guerra se llama infantería marina, infantería de ejército. ¿Por qué? Porque son los infantes. Siempre en las guerras muere la gente joven. Claro. Que por otro lado es el trigo joven. Pero bueno, es así. La guerra es algo natural. Antiguamente los viejos se ponían atrás alentando a los pibes que iban con la fuerza y llevándolos, guiándolos, llevando a la experiencia que tienen los viejos. Los viejos nuestros nos traicionaron, lamentablemente. Los milicos. Por las cabezas de mando, vos decís. Claro. Los cagaron. A nivel estratégico, ¿vos crees que fue bien jugada? Que la derrota fue una mala suerte, un azar, una mejoría tecnológica, Es que es lo que decimos siempre. Los ingleses se iban a bancar perder una guerra. Ellos tienen el armamento atómico. Si vos me preguntás a mí cómo se recupera Malvinas, es como la quiere recuperar Martina Yerbe. Poblando la Patagonia, le metemos 20 millones de tipos, 10 puertos de agua profunda, los kelpers se cruzan solo para la Argentina. Es más, hay fotos, búsquenla en internet, el regreso de Perón en el 73, sí. Hay kelpers pegando fotos de Perón en Malvinas. ¿Querés recuperar Malvinas? Tenemos que poblar la Patagonia. Y porque gran parte de la infraestructura de Malvinas fue de Argentina. Totalmente. El primer supermercado, el aeropuerto, el hospital. Escúchame, ¿China cómo se quedó con Hong Kong? Se lo chupó. Poblándola. Vos poblás la Patagonia, ponemos 10 ciudades de 500.000 habitantes cada uno, 5 o 6 puertos de aguas profundas, copás el paso transoceánico de Magallanes, el estrecho de Magallanes, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Tenés un tren que te cruce la cordillera, que te una Río Gallegos con, no sé, una ciudad de ahí, Chiloé, alguna ciudad de Chile. Y no hay forma de sostenerlos, y son 3.000 tipos, no hay manera de lo que hace Inglaterra para sostener Malvinas es un gasto descomunal. Le salió bien porque ahora van a encontrar petróleo. La entrega de los permisos de pesca, no sé si ahora tienen toda una economía más sustentable. Preguntale si alguien ve el video pregúntale a Facundo Manes qué pasa con Malvinas y las pescas. Facundo Manes está presentando un proyecto de hacer zonas francas en nuestro mar argentino para cuidar donde nacen los caladeros de los calamares, que los pescan los kelpers. Sí. Pregúntale a Manes. La guerra fue en ese momento, es algo, la verdad, es inexplicable. ¿Cómo se llega a la guerra de Malvinas? Es inexplicable. Porque vos ves el comportamiento del ejército argentino desde 1955 hasta 1982. Escuchame, los aviones de combate argentinos, los bombarderos, eran los Canberra, eran aviones ingleses. Las bombas que tiraban los A4 no tenían misiles. El Douglas A4, el avión Douglas A4 que nos vendieron los israelitas, que volaban en el desierto del Mojave, creo que eso lo fabricaban los yanquis, no tenían misiles, o sea, volaban al ras del mar y cuando estaban cerca de la fragata le pasaban por arriba y soltaban la bomba, tenía un periodo retardatorio porque la bomba le entraba y explotaba adentro. Bueno,
Esas bombas que tiraban los Douglas A4 son bombas de demolición de manzana de origen inglés. O sea, éramos tan cipayos que ni siquiera se imaginaban que podíamos ser un posible enemigo. Ellos nos vendían armamento a nosotros. Bueno, cosa que claro, no va a suceder nunca más. sí. No, los ingleses 2 veces ese error no lo van a cometer. Pero una de las preguntas más interesantes es eso: ¿cómo puede ser que un gobierno de usurpación, un gobierno cipayo, se haya dado una guerra patriótica? Si es que fue una guerra patriótica y no fue, como decís, la posibilidad de una trampa. Bueno, un Antonio Abogado, ¿no? de los militares que venían haciendo tantas cagadas. para sostenerse en el poder. Lo que habías publicado vos en Facebook la otra vez, hay un hito en el 76 con Martínez de Perón, en el 75. Cuando cañonea. Claro, ya veníamos con historia con Inglaterra. Y de hecho Inglaterra no viene a jugar el Mundial del 78 acá, estaba picante el asunto. Claro. Pero nunca se hubiera imaginado que se iba a desencadenar semejante Bataola. proeza. Bueno, está la cuestión táctica de que pasaban 149 años y si pasaban los 150 ya no había derecho de reclamar soberanía, ¿no? Sí. Hay algo de eso que siempre se cuenta. Algo de eso hay, pero yo creo que para mí esa fecha tiene algo que ver con algún pacto que hizo Perón cuando regresó. Porque se dice que Perón había arreglado algo con los ingleses para que le hacían a devolver paulatinamente. Y con gobierno mixto. Con gobierno mixto y que la fecha iba a ser ese número, que iba a ser el número redondo de 1983. Que es terriblemente positivo, porque una vez que hacemos pie. No, ya sé, una vez que se mete la pata adentro. Utilizamos a todos. Olvidate. Tenían póster de Perón. Sí, olvidate. No hay manera. Haces un asadio. Gobernar es poblar, eso está clarísimo. Olvídate. Pero bueno, te digo la verdad, no tengo una posición clara sobre cómo fue que se termina una guerra, porque, escuchame, te vuelvo a repetir, el ministro de Economía era Roberto Aleman y el ministro de Economía de la dictadura anterior era Martínez de Dios. Que Martínez de Dios, mucha gente no lo sabe. Martínez de Dios aconsejaba a Margaret Thatcher sobre el plan liberal que tenía que ejercer en Inglaterra. No, era al revés. O sea, el ideólogo de Margaret Thatcher. No, porque el tipo tenía contactos con Rockefeller. O sea, estamos hablando de patrias de verdad. O sea, con ganas. O sea, ¿entendés? O sea, entonces, dentro de toda esa estructura de poder que manejaba la Argentina en ese momento, terminarse en una guerra, yo no le encuentro explicación. Yo creo que ni ellos deben saber. A veces me quedo pensando. Me tarde de la historia, a veces hay. Me quedo pensando, me imagino una sala, ¿viste? Una mesa, los tipos tomando whisky y diciendo, che, ¿y cómo terminamos? ¿Cómo termina una guerra? O sea, tengo una confabulación, o sea, algo oscuro, muy oscuro ahí atrás de todo eso. Bien. Y el tema te pregunta más, que vos dijiste, si derribamos 1 o 2 de los portaaviones, ¿derribamos 1? Yo creo que sí. Lo que pasa es que ya era tarde. O sea, ya no jugó un rol táctico. O sea, estamos hablando del ataque al Invencible. Saludos a los soldados, a los pilotos que sobrevivieron todavía a ese ataque, que no es reconocido mundialmente. Yo les creo que se la dieron. Pero bueno, no. Ya era tarde, ya habían llegado a Puerto Argentino, estaba todo jugado. Estamos hablando del ataque, el último Exocet se dice que se usó contra el Invencible. Los ingleses tenían 2 portaaviones, el Hermes y el Invencible, y parece que el Invencible se la pegaron. Mirá, otra cosa. ¿El Hermes o el Hércules? El Hermes y el que le pegan que dice que le pegan es el Invencible. Mirá otra cosa, por ejemplo, el ataque al Invencible, el 29, bueno, la guerra estaba por terminar, no me acuerdo bien el día. Búsquenlo en Google. Pero quiero decir, fue la única operación donde la Marina y la Fuerza Aérea trabajaron en conjunto. ¿Cómo puede ser? En la historia. En una guerra. Dentro de la misma guerra, la única misión que trabajaron en conjunto fue esa, el ataque del Invencible. La Fuerza Aérea iba con los A4 y la Marina con los Setender, que era el que llevaba el Exocet. Fue una misión que duró 4 horas.
Había que volar miles de kilómetros buscando al portaaviones. Había que pasar las islas y entrar a buscar el portaaviones. Eran 4 Douglas A4 y dos Super de Tendar, y en el medio tenían que reabastecer en vuelo, silencio de radio absoluto, encontrar en el medio del océano, en el medio de la nada, encontrar a los 2 Hércules tanqueros, cargar combustible y hacer los últimos 120 kilómetros que quedaban hasta llegar al objetivo, al ras del mar. Cuando iban los 6 aviones, iban los 2 Tendar adelante y los A4 atrás. Iban 2 Tendar porque uno llevaba el misil y el otro iba por las dudas, cosa que si llegaba a fallar la logística, la inteligencia del avión que manejaba el misil, se pudiera hacer con la inteligencia del otro avión. Uno levantaba, bajaba, hasta que levantó, el misil se enganchó, salió, y por la estela de fósforo que dejaba el misil, que iba en busca del Hermes, los otros Douglas A4 seguían la estela porque no tenían radar para encontrarlo, y sabían los Tendar, está bien, tenían huevo, volaron, todo, pero los tipos tiraban el misil y se volvieron. Los otros 4 iban siguiendo al enemigo directo. Claro, iban siguiendo la estela de humo, que vos sabés que cuando llegaste están esperando. O sea, y le tiraban, bueno, de los 4 pilotos murieron 2. Me gustaría que le pongamos en los créditos los nombres de los tipos, porque no me puedo acordar ahora de memoria. Bueno, en honor a ellos. En honor a ellos. Y se dice que ese portaaviones tiene el récord de un buque en alta mar. No sé cuántos días estuvo en alta mar. Y después el radar Malvinas detecta que después de ese ataque las PAC, la patrulla de combate inglesa, se habían reducido a la mitad. O sea, hay muchos datos que pasaron en ese momento que comprueban que... Porque no fue un hecho que se comentó masivo, o sea, se mantuvo medio en secreto y los ingleses taparon eso. Sí, es una vergüenza, sí. Pero bueno. Pero del lado argentino, o sea, que sea una vergüenza para ellos, lo entiendo. La del lado argentino, que sea una gran proeza a revalorizar. Pero acá en la Argentina hay gente que putea a Maradona. No, ya sé. Ya yo entiendo como en la Argentina. Por eso uno se indigna de lo que somos. Claro. O de lo que somos capaces y de lo que hacemos con lo que somos capaces. Pero voy a decir una cosa a favor de los argentinos. Porque, sí, obviamente, somos, perdón. No una cosa, hay miles de cosas a favor. Pero voy a decir una que es: las Malvinas son argentinas. Hasta vos ahí acá del barrio hay carteles. Un tipo se compra un Megane y le pega una calcamonía de Malvinas, ¿viste? Claro. El gol a los ingleses. Tenemos una conciencia de Malvinas. Por ejemplo, hay otros países como España. Tiene Gibraltar. ¿Vos conocés a algún gallego que diga, che, Gibraltar, volveremos? ¿Entendés? Los mexicanos perdieron en 1848. No, sí. En 1848 México pierde el 62% del país a manos de los Estados Unidos. Y ellos nos dicen a nosotros: en Malvinas se habla inglés. Pero se entiende está jodida ser la patria grande. Yo la quiero. Pero Malvinas es como un bastión, o como un último bastión de todos esos, de todas esas colonias que fueron tomadas por los imperios. Y como último bastión no puede ser una cuestión meramente argentina. La causa Malvinas es una causa hispanoamericana. Lo que hablábamos al comienzo de la charla, y para ir cerrando, sí, por mi parte, esas guerras que hablábamos del mundo Habsburgo contra Isabel, contra Isabel de Inglaterra, contra el poder británico, tiene un preludio que es el Imperio Romano contra los bárbaros. La última batalla. La Britania. La última batalla, donde un Johnson, donde un Smith murió a manos de un López, de un García, de un Rocatagliata, es Malvinas. Esto se jugó, acá se jugó la civilización. El mundo del Mediterráneo, todo lo que nos diferencia de los bárbaros se creó en el Mediterráneo. Y eso les duele a ellos. Ellos no olvidan, ¿entendés? Por eso es la inquina, ¿entendés? Esta batalla que fue una batalla, porque nosotros estamos en combate todavía. Esta batalla que se libró en 1982 tiene más de 2000 años. Y es mejor que lo sepamos.
para defendernos. ¿Entendés? El tema es que justamente la ocultación de ocultar estas cosas es que estemos en Babia. Y ahí entramos lo que empezó al comienzo de lo que leíste de los griegos. Por eso es tan importante la historia. Si uno sabe de dónde venís, quién sos, entonces ¿cómo sabes qué vas a hacer? No hay rumbo posible. No hay rumbo. Quiero ver si podemos cerrar. Estamos viendo el tiempo y la salud si nos acompaña, porque el compañero Ale está con la hernia hecha pelota. O sea, en verdad el programa depende a veces de su buena predisposición y voluntad. Pero no quiero dejar pasar algo importante. A mí me llevó, aunque sea el redescubrimiento de Malvinas y a una línea, un poco a ese camino que uno ha tomado, que es el nacionalismo, el entender este concepto de la desmalvinización. Sí. Que hoy en día, si bien se nombra, se habla, pero sigue siendo efectiva, o sea, sigue estando la desmalvinización. Cuando hablamos de desmalvinización, ¿de qué estamos hablando? No sé, Mauro, si nos acompañás en esta. Sí, no, la desmalvinización es dar por sentado que es una batalla perdida, una guerra perdida. Principalmente. Bien. Por ahí ese es el objetivo. No seguir luchando por Malvinas. Bueno, fue algo que pasó, fueron los pibes, perdimos tantos, allá hay un cementerio que aún esperan, no sé qué, porque no hay planes para recuperar Malvinas. No hay, más que ir y pararse en la ONU y gritar un poco, claro. No pasa más nada de eso. Y ahora ni eso. Sí. Y ahora ni eso. Y lo que nosotros tenemos que hacer, es como ya dijimos, es recuperar toda la logística dentro del continente y recuperar la logística del mar. Y eso se hace con trabajo. Y desde el trabajo nosotros podemos recuperar Malvinas. Sí. Trabajo guiado por políticas nacionales, que eso es lo que nos está faltando. Porque trabajo, yo creo que fuerza de trabajo hay voluntad. Lo que nos está faltando es la idea que acompañe. Volvemos a la idea del proyecto nacional. Claro. Pero bueno, en esta desmalvinización piensen en los artistas que juegan un rol importante bien terminada la guerra, que empezaron a cantar para esos jóvenes que venían de Malvinas y los empezaron a nombrar con esos términos, ¿no? Los jóvenes, los chicos de la guerra. Hubo mucha campaña cultural y ahí es donde volvemos a hablar de una colonización cultural que se dio sobre este tema de Malvinas, en el sentido de que hasta incluso cosas peores que se han dicho, no solo de los chicos que fueron a la guerra, sino que en definitiva eran unas islas que a nosotros ni nos importan y que en el fondo hablan todos inglés y que son los Kelper y que nosotros pedíamos ni nos pertenecen casi, porque debería decirse que es una cultura inglesa. Y empiezan esos discursos en la sociedad que uno sigue escuchando, y si uno agarra a los jóvenes por ahí, se sigue diciendo esto de que bueno, si en el fondo están mejores y nosotros. Y hay toda una propaganda, eso es la desmalvinización, que es, como dice Mauro, la idea de aceptar la derrota y del derrotismo ideológico de Malvinas. El concepto de que Malvinas es una batalla que fue inútil, no debió haber pasado y de la cual tenemos que aprender de los errores de no haberla cometido para no volver a cometerla. Y entonces ni mandar soldaditos, ni preparar ejército. Argentina no está para esas cosas. No necesita ejército, no necesita soberanía, no necesita exigir territorios. Bastante que apenas mantiene su territorio como está, ¿no? Y su trabajo. Sí, o sea, claro. Eso es lo que llamamos desmalvinización. Que no es solo Malvinas, porque uno empieza a notar que eso en verdad integra toda la unidad de lo que es nuestro territorio nacional y nuestra soberanía. Si empezamos a escarbar Malvinas, otra vez como esa punta de iceberg, Hablamos de una vez. empieza, claro, ese y otro proceso de balcanización que ya sufrió Latinoamérica y que Argentina Es nuestra leyenda negra. Exacto. Sí, y es partirnos nuestra columna vertebral, ¿no? Porque si nosotros vemos la cordillera de los Andes, que nace en el norte, baja, se hunde y hace todo esto. Y vuelve a emerger en Antártida. Claro. Nos parten al medio. Por eso es tan importante la cuestión Malvinas. No es solamente ni geográfico, ni es casi espiritual. Y un detalle, hay que meter dentro del proceso de desmalvinización el proceso de privatizaciones de Domingo Felipe Cavallo y Carlos Menem. O sea, la privatización de Somisa, Aluar e YPF está dentro de la desmalvinización porque nos deja sin recursos. O sea, cuando Mosconi hace YPF, ¿por qué la hace? ¿Que se quedó sin hasta el auto? O sea, ¿entiendes? O sea, lo que dijimos en el otro... Sabio. Sabio. Lo que dijimos en el otro programa. El enemigo te ve primero. Te ve primero. Entonces, vos fijate que la logística argentina quedó en manos de entes privados. La logística argentina, ¿qué es la logística? La logística son los puertos,
tu fábrica de acero, tus trenes. Principalmente los nudos ferroportuarios. Los nuevos ferroportuarios que Lo que te da el control de territorio. Lo que te da el control de territorio está en manos extranjeras. Mirá si ¿Hace cuánto? y por lo menos 40 años. 40 años. Así que, por lo tanto, no queda más que, creo que volver a levantar la bandera de que otra vez hay que tomar conciencia, como dijimos, dejar de ser niños, abandonar la niñez histórica, adentrarnos en la adultez, porque nos llama otra vez la hora patriótica a decir que esto es Argentina, ahora o nunca. Argentina o nunca. Argentina, ahora o nunca, es el tiempo de pelear. Argentina, ahora o nunca, unidos o dominados, nos enseñó el general.